Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en un episodio más de su programa, La historia que quiero vivir, que como ustedes bien saben, y muchos se los agradezco, está disponible para que ustedes lo puedan ver, escuchar, oír, bajar, subir, como se diga, como se utilicen estos términos modernos, los sábados a partir de las 5 de la tarde. Sí, exactamente a las 17 horas de cada sábado, en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, aparece este programa, lo cual no es obstáculo para que ustedes cuando gusten y manden puedan ver, puedan oír literalmente más de medio millar de programas anteriores que están allí mismo en este canal y que pueden ser vistos cuando gusten y cuando quieran. Eso sí, como siempre, quiero reiterarles que este canal, que este programa, no tiene ningún fin económico, ni utilitario, ni está monetizado, ni nada por el estilo, porque es única y exclusivamente con ese propósito, con ese afán, por esa pasión compartida entre ustedes y yo de platicar de historia. Claro, les reitero también, como siempre, que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, en mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, y déjenme decirles que vamos a iniciar el programa de hoy, que es un programa distinto, un programa diferente, que tiene además dos partes. Miren, es quizás mi propia historia en los videos. Hace ya bastantes años, en 2014, hace ya 12 años, que es para mí una distancia muy corta en tiempo, pero tecnológicamente una eternidad, fue cuando inicié transmisiones en este canal de YouTube, con una serie de pequeños videos, realizados todos ellos a lo largo de ese año de 2014, de diversos temas, de no más de 10 minutos de duración cada uno, y que fueron, como diríamos, mis primeros pininos en esta cuestión de la transmisión en el canal de YouTube. Están ahí, en ese canal, lo pueden ustedes consultar, son los primeritos, casi, después de 500 y tantos programas, los primeros 8 con los que inicia este canal son estos videos que, por supuesto, dada la distancia en tiempo, también la dificultad para recorrer todo el canal y un poco las ganas de rememorar estos primeros intentos de comunicación vía transmisión de YouTube, he querido rescatar y traer para todos y para todas ustedes. Verme a mí mismo hace 12 años, todavía con color en el cabello, diferente por supuesto, con lentes distintos, en, circunstancias totalmente diferentes a las actuales, pues es un ejercicio que a mí me permite recrear mi propia historia y que, repito, he dividido en dos partes. Cada una de ellas tiene 4 videos, para no hacerlo extensivo, porque serían casi 1 hora 20 minutos y los coloco los 8 juntos, y entonces he querido hacer más sencilla la retransmisión de estos videos, dividiéndolos en 2, 4 por cada ocasión. Así que, amigas y amigos, hoy les agradezco muchísimo su atención, su amabilidad como siempre, y los invito a que vean estas, pues no sé si son prehistóricas, manifestaciones personales en este canal, pero sí mis primeros pininos, mis primeros intentos en hacer historia vía las redes sociales, específicamente el canal de YouTube. Gracias, amigas y amigos, por su valiosa atención, y aquí estamos, como siempre, a sus órdenes. Con el favor de Dios, pues nos seguiremos viendo por este canal. Gracias. Y para este segundo video de historia de mis relatos y paisajes, el contenido es el siguiente.
Primero, hablaremos de México en la Primera Guerra Mundial. También hablaremos de un álbum de fotografías matrimoniales, de bodas de personajes de la historia de México. También hablaremos, por supuesto, del día que tuve la oportunidad, a mi manera, claro, de dar el grito de independencia. Y por último cerraremos con un tema clásico de los que yo manejo, que son los restos de José María Morelos y Pavón. Gracias, amigas y amigos. Hace 100 años se inició en Europa la Primera Guerra Mundial. México, nuestro país, no participó en ella, pero sin embargo existieron algunos puntos de contacto y algunas repercusiones. Acompáñenme a conocerlas. Al gobierno de los Estados Unidos siempre le preocupó muchísimo las excelentes relaciones de amistad que el gobierno mexicano del presidente Porfirio Díaz mantenía con la Alemania del Kaiser Guillermo II. Cuando las fiestas del centenario de nuestra independencia, en 1910, el gobierno alemán envió una delegación especial para que acudiera a dichas conmemoraciones. Es más, el día 16 de septiembre, en el desfile conmemorativo, en él participó un grupo de marinos alemanes del crucero Freya que desfilaron por las calles de la Ciudad de México recibiendo la ovación popular. Cuando don Porfirio se fue al exilio, uno de los primeros actos públicos a los cuales acudió fue atender la invitación personal que le formuló el Kaiser Guillermo II de presenciar las maniobras militares del ejército alemán en Múnich. Evidentemente, Porfirio Díaz era muy del agrado de la Alemania del Kaiser antes de la Primera Guerra Mundial. Un hecho histórico llamativo pero intrascendente es que el archiduque Francisco Fernando, quien fuera asesinado en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia, junto con su esposa, dando con ello origen a la Primera Guerra Mundial, estuvo a punto de ser el heredero de la corona imperial mexicana. En efecto, cuando Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica, su esposa, se dieron cuenta y comprobaron que no podrían tener hijos a quien heredarles el trono de México, pensaron en pedirle al archiduque Carlos Luis, hermano menor de Maximiliano, que le cediera a su hijo mayor, el en ese entonces niño Francisco Fernando. Por supuesto, Carlos Luis se negó tajantemente y evitó con ello que su hijo viniese a nuestro país. El destino finalmente lo alcanzó en 1914 y ese joven, convertido en heredero de la corona imperial austriaca, caería bajo las balas de un asesino en aquella ciudad de los Balcanes. Otra historia curiosa de la Primera Guerra Mundial que tiene un punto de contacto con México y particularmente con el Segundo Imperio Mexicano es la de Julio Sedano Leguízamo. Este hombre, quien decía ser hijo bastardo de Maximiliano, el hijo que Maximiliano supuestamente había tenido con la hija del jardinero del Jardín Borda en Cuernavaca, vivía en París, se hacía pasar por hijo natural del emperador de México, gozaba por supuesto de la amistad, de la benevolencia de las familias mexicanas que vivían allá exiliadas, se hacía pasar como el hijo del emperador, peinaba la barba como él, el cabello como él, y a todo el mundo le decía que era el hijo de Maximiliano. Bueno, este hombre resultó ser un espía a favor de Alemania que enviaba a los alemanes cartas con tinta invisible para informar de los movimientos de las tropas francesas en París. Fue descubierto por el gobierno francés, fue juzgado por espía
condenado a muerte y fusilado en los fosos del castillo de Banzán, en el mismo sitio donde se fusilaba a todos los espías, como por ejemplo la muy famosa Mata Hari. Los Estados Unidos de América entraron a la Primera Guerra Mundial hasta 1917. Sin embargo, un año antes, sabiendo que finalmente tarde o temprano entrarían a la guerra, decidieron probar en un campo de batalla experimental a su ejército. Y eligieron para ello a México. Con el pretexto de perseguir a Pancho Villa, organizaron la famosa expedición punitiva que al mando del general Pershing, quien estaría también al mando del ejército norteamericano allá en Europa, vinieron a México en persecución de nuestro Villa para probar en realidad a sus tropas en combate, para probar sus nuevas ametralladoras, para probar sus nuevos tanques y sobre todo para probar sus nuevos aviones de combate. México fue su laboratorio, su campo de batalla experimental. El gobierno del primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, mantuvo relaciones muy cordiales con el Imperio Alemán en el año de 1916 y 1917. Es más, funcionarios del gobierno de Carranza se entrevistaban de manera clandestina y privada en casas particulares con funcionarios de la embajada alemana a cargo del almirante von Eckart. Hoy sabemos, gracias a los estudios de Friedrich Katz, que México, la capital de nuestro país, se convirtió en un centro de espionaje alemán, en donde los espías germanos hacían tratos y negociaciones con los espías de otros países, utilizando a México como centro de operaciones para el cambio e intercambio de información militar privilegiada. México, pues, fue un centro o el paraíso de los espías del mundo en los días de la Primera Guerra Mundial. En el mes de febrero de 1917, mientras en Querétaro se promulgaba la Constitución mexicana, el subsecretario de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán, Arthur Zimmermann, envió un telegrama cifrado a su embajada en México para que fuese puesto en el conocimiento de don Venustiano Carranza. Alemania invitaba a México a participar en la Primera Guerra Mundial como aliada del Imperio Alemán. Pedían los alemanes que México atacara a los Estados Unidos, obteniendo a cambio ayuda financiera, ayuda militar, armamento, asesoría, y ofreciendo como recompensa por esta ayuda, por esta alianza, que México recuperaría los territorios perdidos, que eran California, Arizona, Nuevo México y Texas. El telegrama Zimmermann fue interceptado por el servicio de inteligencia inglés, fue decodificado por estos y enviado además al conocimiento de los Estados Unidos. Por su parte, Venustiano Carranza, una vez que confirmó que eran ciertas las ofertas alemanas y debido a las presiones que sobre él ejercieron los Estados Unidos, resolvió rechazar y declinar el ofrecimiento. Así, México no entraría en la Primera Guerra Mundial. Y a pesar de que México oficialmente no combatió en la Primera Guerra Mundial, de que nuestra nación no fue beligerante en ella, sí hubo 2 centenares de mexicanos que participaron como soldados en los campos de batalla europeos, enrolados en el ejército francés. La mayoría de ellos eran descendientes de franceses avecindados en México y otros más que decidieron sumarse a combatir por esta causa de una nación amiga. Murieron en combate, en las trincheras francesas, y hoy en México los recordamos. Y los recordamos gracias a que en el Panteón Francés de la Piedad, en un monumento que se levantó en el año de 1924, se consagran sus nombres como un agradecimiento tanto del pueblo francés como del gobierno de Francia a aquellos mexicanos que dieron su vida por la Francia, como reza la inscripción que está en el monumento,
y que pelearon y murieron en la Primera Guerra Mundial. Mexicanos que murieron con honor. La historia de la vida privada de los personajes de nuestro pasado siempre es interesante y mueve a curiosidad. Lamentablemente, los historiadores de hoy la han enfocado desde el punto de vista del escándalo, de los defectos, de las vicisitudes, de sus deslices, de sus engaños, de sus pasiones, de sus perversiones. Pero se nos olvida que los personajes de nuestro pasado también tuvieron momentos felices. Del amor nadie se escapa, y los hombres que han gobernado a México tampoco. Todos ellos, claro está, exceptuando a los solterones empedernidos, pero todos ellos, la gran mayoría, encontraron una mujer a quien amar. Una mujer que llenó sus expectativas, una mujer que alimentó su imaginación, una mujer a la que en su momento decidieron consagrarle la vida. Y se casaron con ella. Claro, no todos vivieron felices para siempre como en los cuentos de hadas, pero sí existieron muchos de ellos que vivieron apasionada e intensamente dichosos con la mujer con la cual se casaron. Otros, sin embargo, vieron cómo su matrimonio terminó trágicamente, y otros más decidieron terminarlo a causa del desamor. La costumbre de retratarse el día de la boda está muy arraigada en México, por lo menos desde que llegaron las cámaras fotográficas a nuestro país a finales de la década de 1840. Desde ese momento se inició esta costumbre bonita entre nosotros de tomarse la foto de boda el día del matrimonio. Claro, antes de eso, de cualquier suerte la gente se retrataba, pues para eso estaban los pintores, que en un lienzo inmortalizaban a la feliz pareja. Naturalmente, hoy en día, las historias personales de cada quien, incluyendo las de nuestros gobernantes, se nutren de fotografías y particularmente destacan siempre las fotografías de boda. Esas que las personas cuelgan en una pared prominente en el hogar conyugal. Los invito pues a que recorramos juntos este álbum de bodas. De algunos de nuestros gobernantes conservamos esas fotografías. Seguramente hay más. Seguramente aquellos que no aparecen en este recorrido tienen también sus fotos de boda. Lamentablemente solo tengo estas, las que hoy muestro a todos ustedes. Fotografías de algunos personajes famosos, prominentes de nuestra historia, que nos gobernaron. Fotografías que muestran ese momento, ese instante en el que esos hombres fueron felices al unirse a la mujer que amaban. Se trata pues de recrear la vida privada desde otra perspectiva, insisto, desde la perspectiva de que aquellos personajes de nuestro pasado también tuvieron momentos idílicos, nobles, desinteresados, amorosos, al unirse con la mujer que amaban.
En el mes de septiembre del año 2009, tuve la oportunidad de dar el grito. De hacerlo, inclusive, en el sitio exacto, en el mismo lugar, en la parroquia de Dolores, donde Miguel Hidalgo y Costilla lo diera en el año de 1810. Cuando yo pude hacerlo, lo hice frente a un selecto grupo de diplomáticos y de representantes de países iberoamericanos, a quienes tuve el enorme gusto de explicarles el sentido histórico, el significado profundo y los acontecimientos que en aquella madrugada de 1810 darían como origen la fundación de nuestro país. Gracias a una amable persona que tomó este video, lo puedo compartir hoy con ustedes y lo dejo tal cual, con sus errores, con sus defectos, pero con todo el sabor, el color, la música, el ambiente, la alegría de ese momento inolvidable para mí. Felices fiestas patrias. Aquí estamos todos ya. Muy buenas tardes. Este es el sitio exacto donde nació la patria mexicana. Aquí, como lo señala esta placa que está aquí abajo a mi derecha, es el lugar donde don Miguel Hidalgo y Costilla, a la madrugada del día 16 de septiembre, convocó al pueblo a su feligresía a levantarse en armas. En la historia de México este es un día mítico, especial, importante, quizás el día, junto con el de la Día de la Virgen de Guadalupe, los días con más sentimiento, identidad, orgullo, presencia patria. Ya nos pusieron música. Y es un día pues, en el cual el júbilo popular se enciende, se vuelven a gritar vivas a la independencia, se gritan vivas a los seres que nos dieron paz y libertad, y todo porque en una madrugada, justamente la 16 de septiembre, pero de 1810, aquí, en este sitio exacto, el padre Hidalgo arengó a la multitud. Lo que dijo ese día, afortunadamente se ha conservado, aunque la tradición lo diluyó, dejando únicamente las palabras finales de viva la independencia. Sin embargo, dijo muchas otras cosas más. Él tenía que conmover el alma de sus feligreses. Él tenía que llevarlos consigo a la guerra. Él tenía que convencerlos que dejaran casa, familia, tierras, labor productiva, para que fuesen con él a pelear por la libertad. ¿Cómo decirles? ¿Cómo convencer a esa gente que era indispensable luchar contra el opresor? Esa madrugada, cuando se enteró que la conspiración había sido descubierta, cuando supo que finalmente venían tras ellos para capturarlos, en un arranque de inspiración, decidió que era el momento preciso para iniciar la revolución. Él, un sacerdote, un pacífico pastor de almas, pero un sacerdote sumamente ilustrado en cuestiones de teología moral, que tenía perfectamente bien claro cuál es el deber del sacerdote en un caso como el que se vivía en ese momento, cuando la teología ortodoxa decía claramente que cuando la autoridad civil estaba coludida con el tirano, competía al sacerdote alzar la voz en defensa del bien común y del pueblo. Lo tenía perfectamente indicado. Ante el riesgo de la cárcel, ante el riesgo del mecate, como decía Allende y Aldama que lo acompañaba, ante el riesgo de que se perdiese todo,
si no se daba el grito que llamara a la población a levantarse, Hidalgo se resolvió. Desde su casa, aquí a unos 200 metros, esa madrugada salió hacia acá, atravesó este jardín, y ese atrio era domingo en la madrugada a las 5:30 de la mañana, y estaba lleno de gente. Los indios de los pueblos vecinos habían venido a instalar sus puestos para la venta ese día. Cuando pasaron azorados a que para mañana pasara su cura, levantaban la vista, lo miraban, le saludaban, le besaban la mano, y él a paso apresurado y rápido se dirigió hacia ese sitio. Aquí ordenó a su campanero, el Cojo Galván, que llamara a misa con repiques, para que toda la gente viniese, para que todos despertasen en su casa, para que todos se durmiesen aquí, en la parroquia, para escuchar la gran noticia. Que México nacía, que México se levantaba. Un cuarto de hora después, cuando esa plaza estaba ya repleta de personas, de los feligreses de Hidalgo, de la gente que lo quería, de la gente que le había salvado tantas veces del pago de sus deudas con el fisco real. Esa gente escuchó palabras que fueron dirigidas directamente a su corazón. Y les dijo así: nos levantamos en armas para quitar ese mando a los cachupines que sean entregados a los franceses y quieren que nosotros los americanos corramos la misma suerte, lo cual no consentimos jamás. Debemos salvar nuestra santa religión de los impíos. Debemos quitar el yugo que nos tienen los opresores cachupines que tanto daño nos han hecho. Mírense las caras sangrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. Y después gritó: ¡viva la independencia y muera el mal gobierno! A partir de ahí, la gente emocionada se organizó y a las pocas horas, formados muy precarios batallones y escuadrones, marcharon a Bonito, donde ellos estuvieron a su momento, y en donde encontró la causa, una bandera. La bandera primera de la patria, la bandera con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que decían los propios soldados insurgentes: si se hubiese aparecido en otra parte, no sería nuestra. Está aquí y es nuestro símbolo, porque se apareció con nosotros fue para protegernos y para darnos la libertad. La causa de la libertad se tornaba en una causa sagrada. Bienvenidos a México, a Guanajuato, a Dolores, todo en pro de las conmemoraciones y festejos de toda Iberoamérica. Gracias por venir, muy amables. ¡Viva México! Ya tienes a los feligreses. Ya tienes. Más o menos. Si sigues hablando, traes otra vez de todo. Muy bien. Bueno, Otra. Faltó un Viva México. otra. ¿Ibas a decir algo? ¿Qué vas a decir acerca del libro? ¡Apunten!
22 de diciembre de 1815, a las 3 de la tarde, fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec José María Morelos y Pavón. Sin embargo, con su muerte no terminó su historia. Por circunstancias de la vida he tenido la oportunidad de participar en 2 ocasiones, con una diferencia de 20 años entre cada una de ellas, en la búsqueda de los restos mortales de José María Morelos y Pavón. Permítanme compartirles estas experiencias. En el año de 1925, cuando los restos mortales de los héroes de la Independencia fueron trasladados de la Catedral Metropolitana a su nueva sepultura en la base del monumento que conocemos como el Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma, varios periodistas hicieron un escándalo porque afirmaron que los restos mortales de José María Morelos y Pavón no estaban entre los restos que habían sido llevados de Catedral al Ángel. Ante el escándalo que se originó en la prensa en ese año del 25, varios historiadores, incluso alguno de ellos muy distinguido, como Luis González Obregón, expresaron enfática y claramente que Morelos efectivamente no estaba allí, porque muchos años atrás, en la época del Segundo Imperio Mexicano, sus restos mortales habían sido extraídos de Catedral por órdenes de su hijo, el general Juan Nepomuceno Almonte, quien había decidido llevárselos con él a su viaje a París, ciudad en la que moriría y en donde, según varios historiadores, el mismo Almonte había pedido y ordenado que a su muerte fuese sepultado junto con los restos mortales de su padre que él tenía en su poder. Esta era la leyenda a la cual se afiliaron varios historiadores distinguidos, comenzando por el propio González Obregón, seguido por Wilbert Timmons, también por Ernesto Lemoine y por muchos otros que de veras creyeron a pie juntillas que efectivamente Almonte se había llevado los huesos de su papá a París y que estaba sepultado con ellos. Había por lo tanto que ir a París, exhumar a Juan Nepomuceno Almonte y comprobar la veracidad de esta noticia o desestimarla por falsa y equívoca. Así que en el año 1991 tuve la oportunidad de exhumar los restos mortales del general Juan Almonte en el cementerio parisino del Père Lachaise. En la mañana del día 20 de junio de 1991, una mañana lluviosa en el cementerio parisino del Père Lachaise, procedimos a la exhumación de los restos mortales del general Juan Nepomuceno Almonte para averiguar si entre ellos se encontraban también los de su hijo José María Morelos y Pavón. A golpe de hacha fue necesario abrir el ataúd de Almonte, ya que se encontraba forrado de plomo. Esta circunstancia nos hizo sospechar que quizá los restos de Juan Nepomuceno Almonte se encontrarían intactos debido al vacío en que fueron sepultados, tal y como sucedió en efecto. Aquí podemos ver ya el rostro del general Almonte, el macabro rostro del general Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, que en nada se parece al rostro que tenía en aquella imagen en los días triunfantes, cuando fue gran chambelán en el Segundo Imperio Mexicano. Y tal y como lo dispone la ley francesa, el cuerpo intacto de Juan Nepomuceno Almonte fue cambiado a un ataúd nuevo para ser sepultado otra vez aquí, en su misma tumba, en el cementerio parisino del Père Lachaise. Naturalmente, y como correspondía al objeto de esta investigación, buscamos cuidadosa, afanosa y meticulosamente que en el ataúd vacío no estuviesen, como no estuvieron, los restos de José María Morelos y Pavón. Definitivamente los restos mortales de Morelos no están en París, como se había dicho, en la tumba de su hijo Juan Almonte, como acabamos de verlo hace unos instantes. Así pasó mucho tiempo en el que seguí investigando, indagando, buscando, reflexionando, tratando de encontrar alguna pista que pudiera dar luz para poder hallar algún día el paradero de los restos mortales de José María Morelos y Pavón. Las circunstancias fueron propicias
Y 20 años después, en 2010, cuando tuve el privilegio y la oportunidad de estar al frente de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional, obtuve de la más alta autoridad del país el permiso para exhumar los restos mortales de los caudillos de la Independencia con la finalidad de tributarles un merecido homenaje nacional por habernos dado patria y libertad. En este proceso pudimos primero limpiar los restos, someterlos a un tratamiento de conservación, identificarlos, porque se encontraban todos revueltos en un estado de verdadero descuido muy lamentable. Y así pudimos encontrar finalmente los restos mortales de José María Morelos y Pavón. Esta es la historia. Cuando fueron exhumados los restos de los héroes de la Independencia, tuve la oportunidad de llevar personalmente la urna que, según la placa que tenía al frente, decía que contenía los restos de José María Morelos y Pavón. Esperamos pacientemente a que el cerrajero la abriera y una vez que fue posible, nos abalanzamos todos los presentes para observar qué había dentro de ella, para averiguar su contenido, para descubrir lo que guardaba celosamente esa urna. Encontramos un cráneo, solo un cráneo a punto de desmoronarse, el cráneo de José María Morelos y Pavón. Los científicos que examinaron los restos mortales de los héroes de la Independencia, médicos legistas, antropólogos físicos, de inmediato procedieron a examinar el cráneo atribuido a José María Morelos y Pavón. Comprobaron primero que se trataba de un individuo del sexo masculino, segundo, que tenía una edad promedio entre 45 y 55 años, y tercero, que el cráneo poseía un color típico, característico de aquellos restos que han sido sepultados en tierras húmedas y salinas, tal y como sucedió con Morelos, que fue sepultado en San Cristóbal de Ecatepec, en los días en los que el lago de Texcoco llegaba a las orillas de este pueblo. Se comprobaba así la presencia, la autentificación de los restos de José María Morelos y Pavón. Pero los expertos encontraron algo más. Hallaron en la bóveda del cráneo granulaciones aracnoideas, que son las claras marcas que deja la hipertensión arterial en aquellos individuos que padecen frecuentes dolores de cabeza, lo cual explica el por qué Morelos utilizaba chiquiadores y paliacate para tratar de paliar los dolores que lo aquejaban. El cráneo de Morelos fue sometido cuidadosa y meticulosamente a un exhaustivo proceso de conservación, aplicándole sustancias especiales que evitarán que se desmorone y pueda preservarse así en buen estado durante muchísimo tiempo. El trabajo de conservación permitió darle al cráneo de José María Morelos y Pavón el decoro, la dignidad indispensable, necesaria para que pudiese ser mostrado al público y para que nosotros los mexicanos le tributáramos el homenaje de respeto y agradecimiento que se merece como uno de los principales caudillos de la independencia nacional. Finalmente, el día 30 de julio de 2011, deposité con mis propias manos el cráneo de José María Morelos y Pavón en su urna definitiva para que pudiera ser sepultado junto con los demás héroes de la independencia en el monumento levantado en su honor. Para mí, después de 20 años de investigación, la tarea estaba terminada. Pude al fin decir entonces, misión cumplida. Los restos de José María Morelos y Pavón están donde deben estar, en la columna de la Independencia, junto con los restos mortales de los demás héroes de nuestra gesta libertaria. Divina guadalupana con esos preciosos dedos, échale tu bendición al señor cura Morelos, échale tu bendición al señor cura Morelos.